Theodor Herzl fue un periodista y escritor judío austriaco quien estaba llamado a cambiar totalmente el rumbo del destino de su pueblo. Para conocer algo más de Theodor Herzl y su obra, dejemos que sea el renombrado biógrafo Stefan Zweig, otro judío, quien nos hable. Theodor Herzl fue el primer hombre de importancia histórica mundial con quien me enfrentaba en la vida, si bien es cierto que sin saber cuán enorme cambio estaba llamada a producir su persona en el destino del pueblo judío y en la historia de nuestro tiempo. Era un hombre respetado, adorado por la juventud, estimado por nuestros padres, hasta que un día aconteció lo inesperado. El destino siempre halla un medio para atraerse al hombre que necesita para un fin determinado, aun cuando él pretenda esconderse. El testimonio de Stefan Zweig sobre Theodor Herzl es importante por dos razones. Primero, porque lo conoció personalmente y su testimonio es de primera mano. Y segundo, porque Stefan Zweig no fue un judío religioso y su apreciación cobra importancia por cuanto no es la opinión de un creyente en las profecías, sino de un analista secular. El mundo de ayer es el libro escrito por Stefan Zweig y del cual tomaremos abundantes notas en este estudio sobre la vida y obra de Theodor Herzl, editado por el Instituto del Libro en La Habana, Cuba, en 1969. Como vimos, Theodor Herzl fue un decidido partidario de la asimilación. Ahora bien, siendo estudiante, Theodor Herzl había sufrido en su recto orgullo viril por el sino judío. Mejor dicho, lo había presufrido en toda su amplitud trágica gracias a su instinto profético del presentimiento en una época en que aún no parecía significar un sino grave. Bajo la sensación de haber nacido para líder que justificaba su magnífica e imponente figura, no menos que la generosidad de su pensamiento y su conocimiento del mundo, había concebido en aquel entonces el proyecto fantástico de poner fin de una vez por todas al problema judío, uniendo el judaísmo con el cristianismo mediante un bautismo en masa. Pensando siempre en forma dramática, se imaginaba cómo conduciría en una procesión grandiosa a miles y miles de judíos de Austria hasta la iglesia de San Esteban, para liberar allí para siempre de la maldición, del aislamiento y del odio, en un acto ejemplarmente simbólico al pueblo acosado y sin patria. No tardó en reconocer la imposibilidad de llevar semejante proyecto a la práctica. Ocurre un hecho inesperado en la vida de Theodor Herzl. El caso Dreyfus. This is a moment in Jewish history. Captain Alfred Dreyfus of the French army was wrongly accused of spying for Germany in 1864 and sentenced to life imprisonment. Because he was a Jew, an unexpected mass of French citizens directed their prejudices towards the Jewish people as a whole. The famous French writer Émile Zola came to Dreyfus' defense in his article J'accuse. Dreyfus was eventually pardoned, but not before the scandal awakened the feelings of countless Jewish activists. One was Theodor Herzl, a young journalist covering the trial at the time. Herzl was so moved by the bigotry he saw that he became a leader in the Zionist movement and started the first International Zionist Congress to discuss the return to the land of Israel. This Jewish History Moment is brought to you by Israel National Radio. Caso Dreyfus. Polémico asunto en el que se vio implicado el oficial del ejército francés Alfred Dreyfus,
por el que se le declaró culpable del cargo de traición en 1894. Su condena provocó un conflicto nacional que llevó al sector republicano progresista a una posición dominante en la vida política francesa y que culminó con la separación de la Iglesia y el Estado en Francia. El proceso contra Dreyfus. Dreyfus, un capitán de artillería de origen judío asignado al Estado Mayor General de París, fue acusado de traición en 1893. Concretamente, se le imputaba el haber escrito un informe con una relación de documentos militares secretos del gobierno francés que pretendía enviar a la embajada alemana en París. Un tribunal militar le declaró culpable en 1894. Fue degradado y se le trasladó a la Isla del Diablo, en la que debía permanecer prisionero durante el resto de su vida. En París, Teodoro Herzl participó de un evento que desgarró su alma, de una de esas horas que transforman una existencia entera. Había asistido como corresponsal a la degradación oficial de Alfredo Dreyfus. Había visto cómo arrancaron las charreteras a ese hombre pálido mientras exclamaba en alta voz: «Soy inocente». Y en ese segundo penetró hasta lo más profundo de su corazón la convicción de que Dreyfus era inocente y que aquella sospecha tremenda solo había recaído en él por su condición de judío. En el instante de asistir a la degradación de Dreyfus, la idea del destierro eterno de su pueblo penetró como un puñal en su pecho. Si el aislamiento es inevitable, se dijo, que sea absoluto. Si la humillación ha de ser siempre nuestro destino, respondamos a ella con orgullo. Si sufrimos a causa de nuestra condición de apátridas, construyámonos una patria nosotros mismos. Publicó pues un folleto titulado El Estado Judío, en el cual proclamó que toda adaptación asimilatoria, que toda esperanza de tolerancia completa era imposible para el judío, que debía fundar una nueva, una propia patria en su vieja patria Palestina.